Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy hacemos el colofón de este viaje desde Tróade a Mileto. El versículo 16, Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Así termina entonces esta partecita, ¿verdad?, del viaje desde Tróade a Mileto. Nosotros decíamos que en la primera partecita el mismo autor sagrado, el que está escribiendo, es decir, San Lucas, él se incluye, es decir, que él está en este grupo también con Pablo. Nosotros nos adelantamos en barco, nos cuenta que ellos van y estuvimos reflexionando cuáles podrían ser las posibilidades, por qué ellos se adelantan, tal vez porque ya la embarcación tenía que partir. Después estaba anteriormente la visita que hizo Pablo a Tróade y predicando. En esa noche también, hasta medianoche, uno de esos chicos, Eutico, que se cae del tercer piso, se muere. Pablo baja, se acuesta, dice, sobre este chico y luego lo abraza y lo vuelve a resucitar. Esto es lo importante. Es una cosa muy interesante cómo nosotros entendemos esto. Claro que el autor sagrado quiere también decirnos, contarnos que esa humanidad, esa cercanía es lo que hace resucitar al hombre. Muchas veces somos muy indiferentes. Entonces, ñandeno santereí en el sentido humano, en el sentido de que tenemos que vivir la cercanía de la vida. Peala ome ñandejina pe apona para vivir profundamente, vivir la vida, comprometernos con la vida, comprometernos con las cosas lindas, con las propuestas, ¿verdad?, que nosotros recibimos también desde el Evangelio, porque el Evangelio siempre nos habla de humanidad, el Evangelio siempre nos habla de cercanía, un Jesús que se acerca, un Jesús que toca a los enfermos, y así, hay tantos elementos que nos hacen reflexionar de esta humanidad y de esta cercanía del hombre para con su propio hermano. Y así también teniendo como ejemplo, ¿verdad?, como estábamos diciendo, en la persona del mismo Jesús. Bueno, pero ahora vamos un poco más, ¿verdad?, porque si Pablo esto hace,
Nosotros podemos decir, pero no ya ponían de ya, pero ponían de ya, de la gatula o ya, pero sin embargo, han hecho los apóstoles ya del capítulo 3, enseguida Pedro con Juan también, que le hacen caminar a este paralítico que era paralítico desde su nacimiento, nos dice, ¿verdad? Todos estos elementos también se van cuidando para decirnos que el verdadero milagro de la resurrección, el verdadero milagro del cambio, no vamos a quedarnos simplemente en estos hechos del aspecto biológico o el aspecto fisiológico o el aspecto de que pudo volver a levantarse ese paralítico y caminar. Pues ya andemos ya está pegante la llevota. Ah, me curó del cáncer. Ah, listo, ahí ya está. Y nos quedamos con eso. En realidad el verdadero cáncer, por ejemplo, no sé si nosotros pensamos que es, por ejemplo, la corrupción dentro de una sociedad que necesita ser purificada y sanada, ¿verdad? Y entonces, ¿quién lo hace eso? Y eso lo hace Pablo. ¿Quién es Pablo? Somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque somos apóstoles, somos seguidores del Señor, ¿entiendes? O sea, tenemos que entrar en esta dinámica. La Biblia se escribe desde una experiencia, como decimos siempre, el mismo libro, la Biblia es la experiencia del hombre. De lo que nosotros vivimos necesitamos del hombre con respecto a Dios, con respecto al Señor. Peña mañana pecha mantilla batata, añande y apota la Pablo Oyepo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré
yo te abro mi corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Jornada Mundial de los Niños se cerró el domingo en el Vaticano, en la plaza, con esta misa presidida por el Papa en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Francisco hizo una homilía muy catequética. Cari bambini, care bambine, siamo qui per pregare insieme, pregare Dio. D'accordo? Siete d'accordo con questo? Sì, e preghiamo Dio, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Quanti dei sono? Uno in 3 persone. El Papa hizo repetir a los niños muchos conceptos, desde la misión del Espíritu Santo hasta cómo es importante el perdón de los pecados. Gesù perdona tutto e perdona sempre e noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere perdono. Perdonami Signore, ho sbagliato, sono debole, la vita mi ha messo in difficoltà, ma tu perdoni tutto. Io vorrei cambiare vita e tu aiutami. Ma non ho sentito bene. È vero? Perdona tutto? Bravi, non dimenticatevi di questo, ¿no? Al terminar la misa, el Papa se quedó en la plaza porque quedaba una última cita, la del oscarizado artista Roberto Benigni, que se había preparado un monólogo para los más pequeños. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí
que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Oh, siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, el viaje de Tróade a Mileto. Nosotros, dice aquí Lucas, nos adelantamos en barco navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Aquí también nosotros pensábamos y decíamos, bueno, por una parte Pablo tiene que cuidar, o estaba preocupado de este muchacho que había caído al tercer piso, ¿verdad? Muchas significancias interesantes que habíamos visto en nuestra reflexión. Ustedes pueden mirar también eso en YouTube, en los cursos anteriores, de los versículos anteriores, ¿verdad? Del versículo 7 al 12, por ejemplo,
cuando nos habla de esta situación, de este muchacho que cae de la ventana, se muere, y Pablo le vuelve a resucitar. Bueno, ahora el hecho de que debíamos recoger a Pablo en Asos, porque él retarda entonces su viaje. Por otra parte pensamos también, uno, quedarse, cuidar, Eutico. Bueno, muy bien. Por otra parte, recordemos que Pablo aquí no es la primera vez que él está haciendo un viaje así por tierra, caminando. Ya incluso cuando él era fariseo y cuando estaba detrás en la persecución de los cristianos, él hacía por tierra todas estas persecuciones. Justamente nos dice, Hechos de los Apóstoles, aquí hemos leído y más adelante leeremos también, ¿verdad? Entonces dice que Pablo, camino a Damasco, dice, camino a Damasco es que se encuentra con el Señor. La famosa luz con que se encuentra. Uno, cuentan un poco la historia de Pablo y la otra es aquí sobre la misma experiencia cuando Pablo narra lo que le había pasado. Las dos son experiencias maravillosas como se narran, pero nos hacen entender que Pablo entonces siempre estaba en camino. No es la primera vez ahora que él va a ponerse en camino. Y luego, él lo había dispuesto así porque iba a hacer el viaje por tierra. Ya está Asos, entonces yo to papata, a continuar Cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Bueno, o sea que Pablo les encuentra en Asos, se embarca Pablo, o sea que a tiempo, incluso los que nos cuentan, ¿verdad? Hay que mirar un poco la parte del mapa, es un shortcut, como dicen, ¿verdad? Shortcut. Es una forma de cortar, ¿verdad? De una manera corta, ahí está. Un atajo, ya, ahí está, un atajo. En vez que yo le apreté, entonces por tierra mucho más rápido que toda la embarcación que va y va a ese puerto. Bueno, esto por ejemplo es muy interesante cuando uno conoce, cuando uno sabe, por eso que hay que mirar todo el aspecto también geográfico, todo lo que significa, dónde son estos movimientos, cuáles son estas ciudades, ¿verdad?, por donde él se está moviendo. Y así entonces partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Es decir que van pasando por varios puertos, entonces van con paciencia, a pesar de que a Pablo y seguramente también a sus discípulos, ¿saben por qué? Porque justamente, primero estaban muy compenetrados con el Evangelio y se nota que ellos están verdaderamente enamorados de Jesucristo. Están con ese deseo, ay de mí si no evangelizar. Esto para nosotros, sobre todo como iglesia, también en las congregaciones religiosas, en nuestras parroquias. El Papa Francisco, por eso que insiste mucho hoy en día, iglesia en salida, hay que salir. Pero claro, eso es consecuencia, yo diría. Está muy bien esa frase, ¿verdad?, del Papa. Pero recordemos que para hacer iglesia en salida, primero tenemos que tener, y yo pienso que esto es lo que tenemos que subrayar y rezar y pedir, ay de mí si no evangelizara. Cuando decimos esta frase, ay de mí si no evangelizara, tiene que ser esa frase convincente. Con convicción tenemos que, ay de mí si yo no evangelizara, ay de mí. O sea, pero cuando hay te ñanduana llevar ese janguechar iguata, a ver ella por la iglesia en salida. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía.
controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Este era el ambiente que se respiraba en el Estadio Olímpico de Roma. Hasta 50.000 personas, según el Vaticano, acudieron a la primera jornada mundial de los niños. Venían de todo el mundo y les llevaron al Papa una lista de preguntas sobre cómo hacer un mundo mejor. La respuesta del Papa se pudo resumir en esto. Guardate bene, guardate bene.
Dammi la mano. Questo è un gesto di pace. E adesso io vorrei che tutti voi facciate questo gesto col bambino e la bambina che avete accanto. Un gesto di pace, tutti insieme, tutti insieme. Questo è il gesto della pace. La pace sempre è possibile. Grazie. El Papa dialogó en directo con niños de Nicaragua, Burundi, Indonesia, Australia o Italia, y muchos de ellos le trajeron regalos, como este balón de fútbol. Aunque la jornada ya había comenzado por la mañana en el Vaticano, cuando Francisco se reunió con niños de Ucrania y Palestina. Alcuni di loro erano feriti. La guerra è una cosa bella. Non si sente. La necesidad de un mundo en paz fue el mensaje que el pontífice quiso dejar en la primera parte de esta Jornada Mundial de los Niños. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 20, Hechos de los Apóstoles.
Hoy subrayamos este último versículo del colofón del viaje desde Tróade a Mileto. Todo tiene que ver con lo anterior también, porque Pablo tiene que continuar su viaje. Pero aquí hay una preocupación, la que nos dice en el versículo 16. Y Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso, habíamos hablado algo, o Yapuraina, de largo. Éfeso es un lugar donde él estuvo evangelizando Tushala y comunidad. Y entonces, una de las especulaciones no es que él quiere pasar de largo, donde casi va de Éfeso o lo que sea, sino que en Éfeso también nosotros entendemos que su trabajo lo ha hecho con tantas personas, ¿verdad? Que ahora necesitamos mucho tiempo para aquí encontrarnos y para trabajar y volver a retomar muchos amigos, muchas iglesias, muchos conocidos. Ya en el capítulo 19 nosotros hablamos de la fundación de la iglesia en Éfeso en el versículo 8. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente hablando sobre el reino de Dios. Cuando él llega a Éfeso, en el capítulo 19 prácticamente comienza y desde el versículo 6 él ya se va y habla ahí en la sinagoga. Durante 3 meses predicó abiertamente, dice, 3 meses, abiertamente allí en Éfeso. Pero algunos se obstinaban y se negaban a creer, como siempre, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea. Problemas comienzan a surgir. Pablo rompió con ellos después. Tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Así lo hizo durante 2 años. O sea, 2 años que está en Aguada. Como ellos eran. Tiene una vida cristiana. Trabaja allí también. De modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor. O sea que Pablo se separa un poco, se va a otro lado en la sinagoga, no le quieren escuchar. Y le dice, Mapio, ande, Mapio, y por Jesucristo, él ande, vergüenza, orando y casi, porque él primero siempre, una de las características que ya hemos reflexionado es que él siempre se iba y comenzaba a hablar con los judíos que estaban en estos países, en estos pueblos, ¿verdad? Aquí en Grecia. Aquí no había caso. Entonces, en la escuela de Tirano lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que estaban en la provincia de Asia fueron judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra de Dios. Después, por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos, escuchen bien, pañuelos o lienzos que debía colocarlo y de manera podían colocarlo. Y Pablo, de manera que aquellos que lo tocaban, solamente tocaban el cuerpo de Pablo, es interesante esto, se quedaban curados, quedaban libres de los malos espíritus. Algunos exorcistas ambulantes judíos, esto también, ¿se acuerdan? Ahí ese problema, los exorcistas. Dice, nosotros queremos también hacer, me ese espíritu que vos tenés, Pablo, los yugacenes. Entonces procuran. Y dice, la prueba de pronunciar el nombre de ese Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus. Yo los conjuro por ese Jesús, ¿viste? Todo. También es interesante cómo se cuida bien. Lucas cuida muy bien el vocabulario. Les hace entender, ¿verdad?, al lector por ese tal Jesús. Orendo y cuaimaba. Pero orero ya puede, orero conjurar por las dudas. Y es a mí, ¿viste? Como una cosa mágica. Como si fuese que aquí no es por el nombre de ese Jesús. Aquí es interesante cómo el apóstol dice en el nombre de Jesucristo. Pero es el alter Christi, es decir, somos nosotros, atención, los alter Christi. Por eso es espectacular entender bien lo que significa, porque nosotros pues siempre queremos hacer, parece como de cosas externas, o guana, o cayo al lado, la ñane monguera. Hablan de sí, hablan de Eru, hablan de amigos, hablan de país, hablan de vecinos, lo que sea. Esa persona que te quiere ayudar a liberarte. No,
Peando vale, o wana o cayo lao. Y extraño ana. O wana de prevero. O wana betenda y guaymabo ya pone de magia gua ubebe. La nemonguerajan. No. El Evangelio, Hechos de los Apóstoles, te dice no. Hechos. Acciones del apóstol, del seguidor de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio.
Parece que no hay esperanza. Pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás.
empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Y canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Y canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos aquí nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando principalmente sobre todo lo que significa para nosotros el trabajo de Pablo, ¿verdad? Pablo se está despidiendo, Pablo ahora está dejando Tróade y está yendo hacia Mileto. Ese es su objetivo, y en este camino, dice, Pablo decide pasar de largo Éfeso. Y por eso que estábamos mirando un poco anteriormente, estaba ya por Pablo en Éfeso, no hemos mirado todo, pero son actividades que ayudan a entender, ¿verdad?, este trabajo de parte de Pablo, y yo hasta diría un trabajo muy desinteresado. ¿Pero por qué? Porque está muy empapado de la presencia de Dios en su propia vida. Tenemos la fuerza, ¿verdad?, para salir, anunciar, decir. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo lo ha tocado, ¿verdad? A Pablo el Señor lo ha tocado profundamente, lo ha hecho sentir su presencia, y entonces
él es ese Alter Christi, ¿verdad? Y entonces ahora él incluso decide y dice, no, pasa por Éfeso porque ahí yo necesito más tiempo. Hay muchos amigos, muchas comunidades. Diga, tú y la pechante. Y entonces, para no retrasarse demasiado en Asia, pasando por ahí, estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Él quiere estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Pero más adelante, ciertamente, Pablo no es que lo desprecie, eso lo vamos a ver en los cursos posteriores, los que vienen después de esto, porque continúa esta historia, ¿verdad? Cuando hagan de gente, ya esa la Pablo hace, pues pona, ya tenemos que llegar y rápido a Mileto, ¿por qué? Porque yo después tengo que seguir mi viaje, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir hasta Pentecostés, o sea, celebrar Pentecostés también, ahí con los hermanos, con los que están en Jerusalén. Bueno, todas estas cosas, queridos amigos, son cosas muy interesantes, son cosas que también a nosotros nos ayudan a entender, pero como yo digo siempre al estudiar la Biblia, ñandeña mañana, las actitudes de quienes están predicando, las actitudes de nosotros entonces, como Alter Christi, porque entero de te hago de ya predicar. Entero que te hago de Jay Cuarca, venían de Yaraña, de la Bisabe. Entero que te hañan de ñañe moiana, ñandera pisá, uquere, yaguatas de cuera, ñajenducho de cuera, va a boicoteme, va a ese tuya, ño puedo mí. Y formar iglesia, formar comunidad, formar el reino de Dios, porque ahora está en nuestras manos. Entonces, simplemente por eso, Pablo, que había decidido pasar de largo, no con esa intención negativa, no de cuasi esto, a pesar de que también en Éfeso él pasó algunas cositas no tan agradables. Aquí, por ejemplo, estos exorcismos, ¿verdad?, de los judíos, después de la fundación de la iglesia, después era ya posema ahí, yo los conjuro, por ese Jesús que anuncia, Pablo, pensando que anuncia, ahí, acá hay más balas. O sea, como si fuese que nosotros tenemos ese poder. Un cierto Seba, sumo sacerdote judío, tenía 7 hijos que practicaban. Miren también, esto de exorcismo, al espíritu malo le respondió, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Imagínate lo que le está diciendo. Y el hombre poseído por el espíritu malo, lanzándose sobre los exorcistas, los dominó a todos y los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa, desnudos y cubiertos de heridas. Qué lindo, queridos amigos. Bueno, y todo eso, ¿viste? También en Éfeso. Pero aquí lo importante es, sé yo que fuera, ya que es, yaguatá, no podemos quedarnos. El Evangelio no es. Lucas también después en el Evangelio escribirá, ya que fue discípulo de Pablo, dice, ¿cuándo van para predicar y llevar el anuncio? No se queden a conversar con nadie por el camino. Interesante. No se queden. O sea, es la misma teología paulina. Claro, si él estuvo ahí escuchando la prédica, acompañando a Pablo y Cuaponaina. Eso quiere decir, no pierdan el tiempo, sino que dedíquense plenamente al Evangelio. Anuncien tu vida, nuestra vida. Todo lo que hacemos es Evangelio. ¿Por qué? Y porque donde nos encontramos nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser buenos, tenemos que procurar siempre hacer el bien. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.